No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Señora Ivanhoe NG Cortiñas está con nosotros desde la línea telefónica. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, gracias al programa No se diga más por darme el privilegio de compartir con sus radioescuchas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuénteme, ya el año está casi terminando. ¿Cuál es el panorama desde su balcón que le da a la economía dominicana? Bueno, mira, quiero destacar que a ustedes me están dando un privilegio, porque ponerme a mí a hablar como economista en torno casi a la última palabra, porque su programa se llama No se diga más, quiere decir que después que yo hable como economista, ya más nadie puede hablar como economista. Eso es un privilegio que ustedes me están dando a mí, yo sé que se lo han dado a otros, ¿no? Y agradezco esa oportunidad. De manera que Máximo Romero, Alex Barrio, Oded y Karina, estoy a la mejor disposición de interactuar con ustedes y con todo el que lo desee. Ay, muchísimas gracias. Ivanhoe, ¿cómo está terminando el 2022 en términos de economía? Mira, y escuchen, yo diría que el 2022 es un año y ha sido un año malo. Y es el peor año que ha tenido la población dominicana respecto especialmente en el ámbito económico al tema de los precios. Vale decir, lo que se denomina la inflación. Estamos finalizando un año 2022 con una inflación que está cercana al 8%. Eso significa que las autoridades que se habían propuesto que la inflación del año en curso fuera de un 4%, eso significa entonces que la inflación al finalizar el año 2022 está casi duplicando con un 8% la meta que ellos mismos se dieron. Por lo tanto, han estado incumpliendo con algo que está consignado en el programa monetario del Banco Central y también en la ley de presupuesto vigente, que decía que la inflación en el año 2022 iba a ser de 4% y en cambio va a terminar cercana al 8%. Por lo tanto, por eso es que digo que ha sido un año malo para la población dominicana y para la economía en general, pero principalmente y muy especialmente para los sectores de bajos ingresos, debido a que con el costo de la canasta básica familiar que ya ronda los 43,000 pesos, el salario mínimo solo puede abarcar alrededor del 49% de ese costo de la canasta básica familiar. Por lo tanto, los ingresos que perciben la gente que trabaja, tanto en los sectores formales como informales, formales e informales, no le alcanza los 21,000 pesos que más o menos reciben mensualmente para cubrir ese costo de la canasta básica familiar, que se sitúa en torno a los 43,000 pesos. ¿Y cuál es la media de la inflación en América Latina y en países de la región? Para poner en contexto el 8% que usted dijo de inflación nacional. Mira, siempre es interesante asumir comparaciones con el resto del mundo y particularmente con la región, pero más interesante es compararse con lo que con la propia realidad nuestra, con lo que uno se ha dado como meta, porque bueno, cada país tiene sus particularidades e incluso uno no conoce cuáles son esas particularidades a nivel de profundidad como pudiéramos conocer la nuestra, y entonces compararla con, digamos, con Argentina, que tiene una inflación mucho mayor que la nuestra de 2 dígitos, o compararla con economía con inflación mucho más baja, como tal vez la de El Salvador, que son extremos, estaríamos haciendo tal vez una comparación no técnicamente robusta, porque cada país tiene su realidad. Yo creo que para los amigos que nos escuchan, para ponerlo en contexto el tema de los precios, del movimiento de los precios hacia el alza, lo mejor es preguntarse, ¿y cuál fue la meta que las autoridades se plantearon para este año 2022 en cuanto a incremento de los precios? Bueno, la meta es 4%, y no lo digo yo, lo dicen los documentos oficiales. Entonces,
en qué porcentaje va a cerrar la inflación en el año 2022, pues casi en 8%. Pues esa comparación del casi el 8% con el 4% que ellos se dieron como meta, es el mejor ejercicio comparativo que se puede realizar, porque reitero, el contexto internacional es importante y muchos países de América Latina tienen inflación más alta, parecida a la nuestra e incluso por debajo de la nuestra. Pero a mí no me dice mucho eso, porque a lo mejor allá, en otro país, la meta de inflación fue más alta. Y por lo tanto, que tengan una inflación más alta, significa eso, que ellos estaban previendo que la inflación fuera alta. En cambio, aquí no. Excúsame que le interrumpa, pero es que no me están cuadrando los números. Y como estamos hablando de economía y de finanzas, los números tienen que cuadrar, ¿verdad? Porque para todo el mundo 2 más 2 son 4. Yo tengo aquí... Así dice la aritmética. Así es. Entonces, fíjese, yo tengo aquí un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que se llama Situación de la Inflación Internacional y Nacional 2022-2023, una edición especial de agosto 2022, está publicada en su portal. Y en ese informe dice textualmente, pongo entre comillas, puntualiza que se prevé que la inflación de cierre de año se ubique en 8% y la promedio en 9% en 2022. Entonces, usted nos está diciendo que las metas del gobierno era 4% y que están llegando al 8%, casi que duplicando la meta, pero el informe del MEPIT me dice que la meta era 8 y la promedio en 9. Entonces, ¿cuál es el número que debemos tomar? Bueno, mira, tú sabes que los números oficiales hay que tomarlo en función de cuál es la entidad oficial que es responsable de manejar la data. Quien es el responsable de manejar el tema de los precios en la República Dominicana se llama el Banco Central, no el Ministerio de Economía. Pero la meta del gobierno, excúseme, la meta del gobierno la tienen todas las instituciones y es una meta homogénea. Y en este caso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el que tiene que establecer las políticas públicas y cuál es el plan de desarrollo de un año del país. Ellos ellos no se están inventando una cifra. No, yo no estoy diciendo que se están inventando. Yo lo que estoy diciendo es que no es preciso el dato. Y el 4% y el 8% de ahora sí. Si me deja explicar, porque ustedes me invitaron. Claro, y es bienvenido. Entonces, como me invitaron, yo le estoy diciendo con propiedad que la ley monetaria y financiera, la ley, no yo ni usted, la ley dice que y la Constitución de la República dice que quien debe velar por los precios en la economía dominicana es el Banco Central. Por lo tanto, es el Banco Central que todos los años elabora un programa monetario, porque el tema de los precios es un tema monetario fundamentalmente. Y en ese documento oficial del programa monetario vigente del 2022 dice que es 4%. Entonces, el resto de las instituciones toman ese 4%, como por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, cuando elabora el presupuesto conjuntamente con el Ministerio de Economía y la Dirección General de Presupuesto, en su marco macroeconómico, toma el dato del programa monetario del Banco Central que dice que es un 4%. Todos los documentos oficiales, el mismo Ministerio de Economía lo tiene publicado en su marco macroeconómico y establece que es un 4%. Entonces, si en el país tenemos una inflación que ronda el 8%, significa que las autoridades se han quemado en materia, no pasaron la asignatura en materia de gerenciar, de controlar los precios. Evanjoe, le saluda Karina Alarcón. Considerando todos estos aspectos, ¿usted entiende que se hace necesaria ya la reforma fiscal, que no hay vuelta atrás para este 2023? Las autoridades tuvieron una brillante oportunidad, un momento extraordinario para impulsar una reforma fiscal que entiendo también se necesita en la República Dominicana. Sin embargo, la fueron posponiendo y ya son los funcionarios, los principales funcionarios del ámbito económico, quienes dicen que no es momento para hacer la reforma fiscal porque nos acercamos a un año preelectoral. Y ciertamente el año 2023 es un año preelectoral, eso no lo discute nadie. Sin embargo, tuvieron el año 2021 y tuvieron el año 2022 y no le presentaron al país una propuesta de borrador de una reforma fiscal. Por lo tanto, se ha perdido el tiempo. Lo propio le pasó también a la administración pasada del presidente Danilo Medina,
con la excepción del año 2020, que nadie podía pensar hacer una reforma, ¿no? En una situación de pandemia en el mundo y en la República Dominicana. En consecuencia, entonces, también el gobierno anterior desaprovechó el realizar una reforma fiscal necesaria en la economía dominicana. Ivanhoe, una pregunta. Con relación al 2023, ¿qué usted considera? ¿Cuáles son las expectativas con relación a inflación, crecimiento económico y política monetaria? Mira, en el mundo hay mucho nerviosismo acerca de qué pasará en el 2023, porque las principales economías, digamos, europeas, la propia norteamericana, los principales analistas muestran de que la recesión está al doblar de la esquina. Así es. Para el caso de la economía norteamericana y para el caso de algunas economías europeas ya le llegó la recesión. Si eso llegase a profundizarse, pues estaríamos entrando en un año 2023 en arena movediza para la República Dominicana, porque eso va a significar que esos países que tendrán dificultades económicas serias estarían consumiendo menos productos importados, que para nosotros serían exportaciones, y por lo tanto la entrada de divisas por el lado de las exportaciones disminuirían. Pero lo propio pasaría con los turistas, porque ¿de dónde vienen la mayoría de los turistas que ingresan al país? De Estados Unidos y de Europa. Y si obviamente esas economías entran en recesión, lo más lógico es que sus ciudadanos no piensen en hacer turismo, sino que piensen en sortear su situación económica en su país. Por lo tanto, también el sector turismo se vería afectado ante esa situación de recesión económica. Estamos hablando de las dos principales fuentes de ingresos de divisas, las exportaciones y el turismo. Y probablemente también las remesas queden afectadas, porque los dominicanos que trabajan en los Estados Unidos, ante una recesión que pase en ese país, tendrían menos capacidad para poder enviarle a sus familiares remesas. Y por el lado de la inversión extranjera, pues también pasa lo propio, que resulta, como la Reserva Federal de los Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, pues ellos se animan más, los inversionistas internacionales, se animan más a invertir en los bonos del Tesoro norteamericano o cualquier otro instrumento financiero que esté referenciado con esa tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano. Y entonces, esos inversionistas van a preferir colocar sus capitales, sus inversiones en los bonos del Tesoro norteamericano, y al mismo tiempo también pensarán seriamente en si enviar esos recursos a países como el nuestro, la República Dominicana, que se vería envuelto en una dificultad de generación de divisas y por lo tanto puede trastornar el tema de la estabilidad macroeconómica que hasta ahora hemos tenido en la República Dominicana. Ivanhoe, quédate con nosotros, nos toca hacer una pausa, pero regresamos en breve y continuamos la conversación. No se diga más. Estamos de vuelta en No se diga más y seguimos hablando de economía con el economista Ivanhoe Cortiñas. Ivanhoe, estábamos discutiendo lo que viene para el 2023 y realmente es que para todos es una preocupación la situación mundial que lamentablemente va a afectar nuestro país por todas las cosas que ya tú expusiste. Entonces, con esto que tú nos mencionaste, ¿qué medidas tú consideras que el gobierno debe tomar en el 2023 para mitigar esto? Bueno, en primer lugar, es difícil decir o aconsejarle al gobierno las medidas que puede plantear para el año 2023, porque resulta que los gobiernos, todos los gobiernos, manifiestan su voluntad en la propuesta de presupuesto que presenta todos los años, al finalizar cada año, del presupuesto del próximo año. Y resulta que el presupuesto del año 2023, que ya fue aprobado por el Congreso de la República, por lo tanto ya es ley a partir del próximo 1 de enero del 2023, ahí establece cuál será el accionar del gobierno. Y ahí no hay novedad. Por el contrario, todo lo que son los ejes estratégicos que ha establecido el Ministerio de Economía, que es quien establece los ejes estratégicos de desarrollo de la República Dominicana, conforme a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que fue aprobada ya hace unos años, a principios del 2012,
esa estrategia nacional de desarrollo se ve afectada porque en la dotación de recursos que se tiene previsto para el ámbito social, para el ámbito de las inversiones públicas, es menor que el que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, por lo tanto, plantearle al gobierno qué debe hacer de cara al año 2023, cuando ya ellos han puesto en blanco y en negro en la ley de presupuesto del año que viene, lo que quiere hacer, y dice ese presupuesto del año 2023, que la inversión en gasto social será menor para el año 2023 que la que ha tenido en otros años, y lo propio aparece con el gasto de capital. Hoy día, el gasto de capital es el más bajo de toda la historia dominicana de los últimos 20 años. El presupuesto actual y el que viene también dice que de cada 100 pesos, el gobierno puede invertir casi 14 pesos en inversión pública. Y usted sabe cuánto invirtió en este año y de seguro cuánto va a invertir el año que viene, porque lo propio pasó en el año pasado, 9 pesos de cada 100 pesos, pudiendo gastar 13, casi 14 pesos. Por lo tanto, no me animo a sugerirle medidas porque ellos mismos no están cumpliendo con las metas y las medidas que han anunciado y se han quedado solo en promesas. ¿A qué se debe esa baja en la inversión de capital? A falta de gerencia. Y no será también porque se han implementado muchos programas con iniciativas con alianza público-privada que permite que la inversión privada intervenga y eso ayuda a que se puedan realizar estos proyectos que muchas veces son costosísimos para el presupuesto nacional y que puede ser es en positivo porque se está promoviendo la inversión privada para poder lograr algunas edificaciones u obras públicas. Dos cosas. Mire, es verdad que hay una ley de alianza público-privada y qué bueno, porque siempre la acción privada es bienvenida en cualquier país del mundo, en adición y en forma complementaria a la acción pública. Pero de los proyectos que se han anunciado en materia de la alianza público-privada, por ejemplo en Manzanillo, en Pedernales, ¿cuál ha arrancado ciertamente? ¿Cuál está cogiendo forma? Ninguno. Solamente se anunciaron y tal vez en algunos casos han dado el primer palazo. Luego resulta que el cuestionamiento, la crítica que yo hago, no es solo a ese aspecto que acabo de destacar, sino al aspecto real de que el gobierno, pudiendo gastar 14 pesos de cada 100 en inversión pública, solamente gasta 9. Es como si usted a un hijo suyo le da un fin de semana 1,000 pesos, mira, gástalo, vete al cine, y él decide regresar con 800 pesos y diga que solamente se montó en el taxi y regresó y no vio la película. ¿Pero por qué si yo te di 1,000 pesos para que lo gastes viendo una película y comprando cualquier otra cosa para tu diversión de fin de semana? Usted como madre o padre se sorprendería que el hijo le responda de esa manera, de que no, yo no entré en la película porque bueno, decidí no gastarlo. Pero en el caso del gobierno, tiene la posibilidad de gastarlo porque los ingresos crecieron, tiene la posibilidad de gastarlo porque la ley se lo permite y no lo gasta. Y ese no es el dinero que quizás están usando para subsidiar el combustible. Yo hago estas preguntas porque entiendo que una de las cosas que ha querido el gobierno es ahorrar, tener un gasto más eficiente y naturalmente con ese dinero que se ahorra, pues se deben hacer otras cosas con él. No, negativo. La ley no permite eso. La ley lo que dice es que el gasto corriente es una cosa y el gasto de capital es otra cosa. El subsidio a los combustibles es un gasto corriente. No se pudieran hacer esos ajustes. No se puede hacer transferencia a no ser que el Congreso lo apruebe. Y el Congreso no lo ha aprobado, porque no se ha sometido una modificación a la ley para que modifique ese 13, casi 14% que debe destinar a inversión pública. No está modificado, ni para el 2022 ni tampoco para el 2023. Por eso que insisto que falta gerencia. Porque cómo es que si un ministerio, Obras Públicas por ejemplo, tiene recursos para invertir y no lo invierte, entonces falta de gerencia. Ivanhoe, vámonos un poco al ruedo político. ¿Estuvo usted ayer por Santiago, la ciudad corazón, en ese cierre de actividades del partido La Fuerza del Pueblo? Fíjese que sí,
por primera vez acompañé al presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República, a el cierre del proceso de inscripción que tiene y está llevando a cabo la Fuerza del Pueblo en el año 2022 o para el año 2022. Y dije que es la primera vez que lo acompaño porque todo el año, en mi caso particular, estuve trabajando en distintos frentes a nivel nacional, promoviendo una conferencia que yo le he llamado Con Leonel se vive mejor, y estaba en otras actividades complementarias. Margarita no dijo eso. ¿Perdón? Margarita no dijo eso. Bueno, ella tendrá sus razones y le respeto sus razones. Las mías yo las tengo y las presento en esa conferencia y la presento tanto desde el punto de vista de las obras materiales como de las obras inmateriales que hoy día disfrutamos los dominicanos. Por ejemplo, como usted vive en la capital, yo me imagino que usted con frecuencia tiene que pasar por el elevado, por el túnel, por los pasos de desnivel, o bien se monta en el metro, y muchos, miles de dominicanos lo hacemos a diario. Esas obras se hicieron en el gobierno de Leonel, sin embargo, le estamos disfrutando también hoy día. Entonces, por eso decimos que con Leonel vivimos mejor, porque si él no hubiera hecho esas obras, entonces no tuviéramos un mayor caos del que tenemos en el tránsito dominicano. Entonces, esa actividad de Santiago fue una actividad extraordinaria. Oiga, ¿no contrasta esa actividad con lo establecido y lo pautado con la Junta Central Electoral de ese tipo de concentraciones políticas? No, porque no es un tipo de concentración política para promover un candidato, sino para el cierre del proceso de inscripción del año 2022. Esa actividad no era una actividad, digamos, de promoción a una candidatura. Leonel no es candidato. No, hay primarias en la Fuerza del Pueblo. Atención, Portales. En su momento, la Fuerza del Pueblo va a definir el método, porque la ley permite varios métodos. Definirá el método de elección. Por lo tanto, no podemos decir que Leonel Fernández es candidato actualmente. ¿Hay precandidaturas en la Fuerza del Pueblo a la presidencia? Nadie ha anunciado precandidatura, ni siquiera el propio Leonel Fernández. Pero entonces, Ivanhoe, Leonel no creó un partido desde cero, como él dice, y el crecimiento, él es que está en todas las fotos, en todas las vallas, para que venga otro a darle esa primacía. Porque él es el presidente del partido y la cara más conocida de la Fuerza del Pueblo. Porque usted me pregunta, amigo, que si él es candidato. Yo no puedo decir que él es candidato porque no ha habido un proceso de elección ni de consulta. Tampoco puedo decir que si hay más precandidatos porque nadie lo ha dicho públicamente. Entonces yo estoy respondiendo en base a hechos, no a suposiciones. ¿Me entiende? Tiene razón. ¿Hay una posibilidad de alianza con el retomando lo de Santiago, como me preguntaron, lo de Santiago fue extraordinario. Había gente hasta detrás de la tarima, lleno totalmente. En un ángulo de 360 estuvo abarrotado. Yo decía en un Twitter, en mi cuenta de Twitter, que cualquiera puede llenar el espacio de la arena de Santiago. Ahora, llenarlo de gente y llenarlo de entusiasmo en forma simultánea, nadie lo había hecho. ¿Posibilidades de alianza con otra fuerza política? Ya lo hicieron en el 2020. ¿Es posible de una alianza PLD-Fuerza del Pueblo para contrarrestar las aspiraciones de continuidad del presidente Abinader? En la presente coyuntura, nosotros estamos fortaleciendo la alianza que hemos establecido con la población dominicana y por eso estamos registrando en toda nuestra plataforma los simpatizantes y amigos para incorporarlo como miembro de la Fuerza del Pueblo, que ya suman 1.400.000 y nosotros, hasta tanto no cumplamos la meta de los 2 millones, entonces no nos trazamos otra meta que no sea la alianza con la población dominicana. Luego de eso, el escenario dominicano estará tal vez más claro y ahí se tomarán las decisiones en cuanto a qué tipo de acuerdo pudieran llegar. Leonel Fernández tiene un precedentes en el sentido de ser un gran aliado, de ser una persona que le gusta la concertación, una persona que le da participación y cumple su palabra. Bueno, Ivanhoe, muchísimas gracias por esta intervención para No Se Diga Más. Estuvimos conversando con Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista aquí en No Se Diga Más. Regresamos en breve. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.